Vamos a arrancar con este tema que es sin duda de lo que más se está hablando, que es este artículo que saca Ernesto Zedillo Ponce de León, el expresidente de México, que gobernó del 94 al 2000. Este hombre que pues le entrega, termina con esta gran etapa del priismo, muy larga, esta gran, larguísima etapa del PRI, para entregarle el gobierno al PAN, a los dos gobiernos que tuvo en el año 2000, lo que se había pensado como una transición, pues fue más bien como algo más que mucho menor que simbólico. Bueno, ese capítulo tan vergonzoso que tenemos de Cedillo a Fox, pero bueno, o sea, son tantos los temas que tenemos para hablar de este personaje que pues que nos caiga este artículo donde él se vende como el experto, como se vende como el defensor de las libertades, el político que se lamenta por la situación del país, pues a ver quiénes o cuántos les creen. En medio de las campañas que hay para esta elección al Poder Judicial, Ernesto Zedillo, el expresidente, regresa al debate público con dos publicaciones para criticar este proceso y aporta a la narrativa de que en los últimos días pues se ha dado también justo que es lo que se derivó luego de la propuesta de reforma en telecomunicaciones y que empezó a salir ahí un asunto de supuesta censura. Entonces empezamos a escuchar más y más otra vez lo de la eterna tiranía que pues no termina de llegar. Entonces, sobre esos dos puntos es en lo que se basa este artículo de Ernesto Zedillo. La idea, en pocas palabras, es que México vive una dictadura. Él lo define como una tiranía, que la democracia ya fue desmantelada y que ha muerto y que la censura es ya una realidad instaurada. En la revista Letras Libres publicó el artículo que se titula México, de la democracia a la tiranía, donde afirma que la reforma judicial no ofrece nada que mejore la capacidad del Estado para procurar e impartir justicia. El exmandatario asegura que el gobierno de Claudia Sheinbaum ha manipulado la selección de candidatos quienes carecen de las calificaciones necesarias. Sostiene que ha desaparecido la independencia del Poder Judicial y los organismos autónomos, lo cual es el deshonroso legado de Andrés Manuel López Obrador y que la presidenta pues ha salido también a apoyar. Dice, y cito textual, en los hechos, el gobierno ha determinado a la mayoría de los candidatos sin asegurarse de que sean realmente personas que reúnan las calificaciones profesionales y éticas para impartir justicia. Advierte en pues sí, es un ensayo. Esto es lo que publica en Letras Libres y está también lo que sale en la revista Nexos, Perla. Así es, porque salieron una vez más coordinados en la publicación de los textos y esta revista que dirige el periodista Héctor Aguilar Camín publicó el adelanto de una entrevista que mantuvieron con Ernesto Zedillo para el número que ha titulado Requiem por la Transición Democrática. La revista comienza tocando el tema que una de las primeras acciones de Zedillo al llegar a la presidencia fue presentar una iniciativa de reforma judicial al Congreso, tema que incluso también habla Ernesto Zedillo en esta publicación de Letras Libres. Le plantean que él también fue parte de la reforma electoral que le dio autonomía al entonces Instituto Federal Electoral. A esto, Zedillo señala que para tener democracia se tienen que tener pesos y contrapesos en el poder público y asegura que sí, el Ejecutivo tiene el control del Legislativo por razones electorales, el Poder Judicial es realmente la última ancla no solo de la legalidad, sino también de la democracia. Es lo que puede prevenir el uso abusivo del poder, de acuerdo con lo que dice este texto. Y también sostiene, lo que han hecho López Obrador y sus cómplices en los últimos meses en esta materia es realmente el final de la democracia mexicana. Esto haciendo referencia a la reforma al Poder Judicial. Ernesto Zedillo dice que desde que dejó la presidencia de la República, nunca había comentado sobre los asuntos políticos ni sobre las políticas públicas de los gobiernos en funciones de México. Sin embargo, en septiembre de 2024, durante esta conferencia anual de la Asociación Internacional de Abogados, señaló que la reforma judicial buscaba la destrucción de la independencia del Poder Judicial para ponerlo al servicio del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. Y ante la pregunta que le realiza Nexos
de estamos en el peor de los mundos imaginables para el fin de la transición democrática, ¿cómo regresar ahí? Zedillo advierte que en México vamos a lamentar haber dejado que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum avancen en esta reforma. Dice él, las fuerzas reales que sí existen en México pudieron haber alzado la voz frente a lo que estaba pasando. En un tiempo lo van a lamentar, porque ellos, sus hijos, sus familias, lo van a pagar. Lo van a pagar con oportunidades de desarrollo que no se van a dar, pero lo más grave, con una pérdida de libertad, con un abuso de sus derechos fundamentales. Esto es lo que entre las dos publicaciones están hablando, sobre todo, pues ya que se está viendo que sí se va a concretar los cambios al Poder Judicial. Bueno, pero aquí está hablando del Fobaproa, ¿no? Cuando él dice, lo van a lamentar porque sus hijos, sus familias lo van a pagar. Lo van a pagar con oportunidades de desarrollo que no se van a dar, pero lo más grave, con una pérdida de libertad, con un abuso de sus derechos fundamentales. Sí, total. O sea, eso es... Ernesto Zedillo dice que estaba hablando de la reforma, pero tal cual se puede hablar del Fobaproa. Del Fobaproa, ¿no? Cabe perfecto ahí. Okay. Y creo que cabe más que con la reforma al Poder Judicial. Más atinado, exactamente. Bueno, derivado de estas nuevas declaraciones del expresidente Ernesto Zedillo, la presidenta abordó esta mañana esta campaña, la más reciente, que recupera la idea de que estamos bajo un gobierno autoritario. Dijo que si el expresidente Ernesto Zedillo quiere hablar de democracia y autoritarismo, hable del Fobaproa, de la represión a indígenas y a movimientos sociales, de la privatización de los ferrocarriles o de la imposición de ministros en la Suprema Corte. Criticó que el expresidente y periodistas e intelectuales de ese grupo hablen de autoritarismo cuando se propone una elección popular de jueces, ya que no conciben, y eso lo demuestra, no conciben que la gente sea quien tenga el voto. Fue tajante al decir que ese grupo de periodistas e intelectuales que alegan censura y autoritarismo nunca han estado a favor de la democracia porque se la han pasado validando fraudes. Vamos a escucharlo. Hay varios temas muy interesantes en esto. Lo primero es que nuestros adversarios políticos, dirigentes de partidos de oposición, digo dirigentes porque ahora que estuve cuando llegué a Cancún, fuimos en vuelo de aquí a Cancún el viernes, una señora me paró y me dijo, oiga, yo no voté por usted, pero estoy muy contenta con el gobierno que está haciendo. Entonces hay mucha gente que a lo mejor se identifica con otro partido político y que reconoce al gobierno de México. Por eso digo los dirigentes del PRIAN, para ser muy claros. Intelectuales que estuvieron vinculados durante años al poder, que no pueden entender cómo es posible que ya no les hagamos caso. O que el pueblo de México no les haga caso porque estuvieron como consentidos con mucho dinero durante muchos años, comentócratas de los medios. Ahora la cantaleta que traen es que somos un gobierno autoritario. Esa es la nueva, bueno, ya lo traen desde hace rato. Entonces, letras libres, nexos, traen autoritarismo, se acabó la democracia en México. Esa es su nueva narrativa. Como ya nadie les cree, ya tienen muy poca, entonces ahora andan buscando nuevos voceros. Bueno, se van a buscar a Zedillo como vocero, expresidente de México. Vamos a hablar del sexenio de Zedillo. ¿Por qué no hablamos, hablando de democracia, de las masacres de Acteal, del Charco, del Bosque, de Aguas Blancas? Porque nosotros no reprimimos. Vamos a hablar de democracia. ¿Por qué no hablamos del Fobaproa? Porque también es autoritarismo rescatar a unos cuantos, hacer deudas privadas como deudas públicas y dejar en el desamparo a millones de deudores en nuestro país, con una deuda que seguimos pagando las y los mexicanos. ¿Por qué no hablamos de la privatización de los ferrocarriles? Porque eso también es autoritarismo. ¿O a quién le consultó cuando privatizó los ferrocarriles?
¿A poco hizo una consulta pública para saber si los privatizaba o no? Y después acabó con los ferrocarriles de pasajeros y después se fue a trabajar a una de las empresas que fueron beneficiadas de la privatización. ¿O qué, eso no es autoritarismo? ¿O por qué no hablamos de la desaparición de la Corte y la decisión a modo de una nueva Corte impuesta por él? Porque él propuso a cada ministro y ministra de la Corte, ministros, porque eran hombres, de aquella época. ¿O por qué no hablamos del Consejo de la Judicatura, que estaba dirigido por la misma persona, presidenta de la Corte? ¿O qué, eso no es autoritarismo? ¿O por qué no hablamos de lo que dice la Bastida? De que él entregó al PAN, a petición del gobierno de Estados Unidos, el gobierno de México. ¿O que eso no es autoritarismo? ¿Eso no es entreguismo? Entonces, ahora resulta que Zedillo es el paladín de la democracia. Lo bueno es que el pueblo de México está muy informado, muy informado. Entonces, están diciendo que hay autoritarismo porque el pueblo va a elegir al Poder Judicial. O sea, imagínense la contradicción. Pues ¿qué no democracia es el gobierno del pueblo? Bueno, eso lo dijo Lincoln. El gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Entonces el pueblo ahora va a elegir a su Poder Judicial, pero eso no es democracia, porque para ellos la democracia es la de unos cuantos. El pueblo no es sabio, el pueblo no conoce, el pueblo no puede decidir quién va a ser su ministro, porque imagínense que un pobre vote. No, eso no es democracia. O sea, se regresaron al tiempo ancestral. Entonces, están buscando un vocero, imagínense, Zedillo como vocero. ¿Qué más dónde vive Zedillo? Hace muchos años que no vive en México, ¿no? Digo por ser expresidente, porque bueno, como decimos, hay muchos mexicanos que no viven en México, pero él tomó la decisión de ya no vivir en nuestro país, como muchos otros expresidentes. Entonces, es muy contradictoria, fíjense, ¿no? Ley censura ahora la ley de telecomunicación. Bueno, se basan en un artículo que ya dije que si no es la intención censurar las plataformas, ni mucho menos, que si se malentiende ese artículo que se quite, que no hay ningún problema. Pero siguen, pero es que quieren censurar las plataformas, quieren censurarlas. Que escuchen la mañanera a ver si se enteran un poquito de lo que decimos aquí. Entonces, nosotros, nuestro movimiento, nuestra historia está marcada por la lucha por la democracia. Esa es nuestra historia. No es la historia de ellos. Ellos validaron el fraude de Salinas de Gortari, ellos validaron el fraude de Calderón. Estos comentócratas, estos expresidentes, estos intelectuales, PRIAN, ellos validaron actuar contra el pueblo de México en el fraude del 88. En el fraude del 2006, validaron la compra masiva de votos del 2012. Ellos nunca han estado a favor de la democracia. Si ellos participan cerca del gobierno, entonces es democrático. Pero a ellos no les importa el pueblo. Nosotros surgimos luchando por la democracia, en las universidades, en los sindicatos, la democracia electoral, que no hubiera fraudes. 2 veces cometieron fraude contra el presidente López Obrador, hasta la tercera que pudo ser reconocido el triunfo porque fue abrumador. 500 militantes de hace tiempo asesinados por luchar por la democracia, mucha gente asesinada por luchar por la democracia. Pero ahora resulta
que Zedillo es el vocero de la democracia. No. Cuando usted hace precisamente este recuento de todo lo que conllevó el periodo neoliberal, no solamente con Zedillo, sino también con Vicente Fox, con Enrique Peña Nieto, con Felipe Calderón Hinojosa, ¿qué le llega a la mente de estas declaraciones? ¿Es cinismo? ¿Es que no tienen voceros ya con credibilidad. A ver, habla un Marco Cortés, habla un Anaya, habla un Alito de democracia, habla un Aguilar Camín, habla un Krause, habla un… Entonces, ellos hablan de democracia. Está bien que hablen de democracia, hay libre expresión, hay libre manifestación de ideas, y qué bueno que se dé este debate, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Buenísimo. Y adelante, que sigan escribiendo, que sigan hablando, que participen en los medios de comunicación. A nadie le queremos coartar la libertad de expresión, eso es democracia también. Pero ahora andan buscando voceros por otro lado porque ya no tienen credibilidad. Entonces, creen que Zedillo es un buen vocero. No, pues, imagínense. Entonces, el pueblo está muy consciente y nosotros tenemos claro lo que es la democracia. La democracia es el poder del pueblo. Esa es la respuesta de esta mañana de la presidenta Claudia Sheinbaum, un tema que es importante porque sí, hemos visto pocas veces durante estos años que ya lleva en el poder Morena y sus aliados, hemos visto la manera en que han ido ellos buscando la forma de crear esta versión de que estamos yéndonos hacia una dictadura, de que el autoritarismo va a imperar y este miedo, sobre todo, que siempre hay por parte de las derechas para tratar de decir aguas, porque este gobierno de izquierda, y en realidad, de acuerdo con lo que ellos piensan, todos los gobiernos de izquierda siempre se van a querer perpetuar en el poder. Pero la presidenta hoy hace un claro ejemplo de cómo también estas personas, en primer lugar, Ernesto Zedillo Ponce de León no tiene la autoridad ni tiene un cinismo muy, muy grande para tratar de hablar sobre ello y para tratar incluso de que se olvide todo lo que sucedió en un periodo en el que él estuvo en el poder. Esto con referencia a Ernesto Zedillo, pero también ya nos hace pensar también más allá, nos hace ver cómo en la oposición se han ido desgastando todos estos perfiles que han tenido, que han buscado incluso refugiarse, en donde ya incluso también cada uno de estos intelectuales que hemos puesto entre comillas, se van desgastando y también ya se les han acabado las narrativas. En esta ocasión con los dos artículos que publican en las revistas, que por muchísimos años también sirvieron como un instrumento para tratar de posicionar ciertas imágenes, para tratar de crear ciertas narrativas y que también hace algunos años estaban intentando crear esta idea de estamos viviendo en una dictadura y hacia allá va todo este camino. Ahora hablan, y ya acercándonos también la importancia de decir que estamos a un mes de que se concrete la elección al Poder Judicial, Ernesto Zedillo toma esta oportunidad para salir y decir, bueno, con permiso, ahora yo voy a ser el líder de esta oposición, aunque esté escribiendo desde otro país, aunque esté escribiendo desde otra realidad muy distinta. Y le voy a dar lectura nada más a este primer párrafo que deja letras libres en su portada, porque dice, a diferencia de la actual reforma judicial, la impulsada por Ernesto Zedillo en 1994 fortaleció la independencia de la Corte, la dotó de profesionalismo y le brindó capacidades para fungir como contrapeso del presidente y el Congreso. La reforma hoy en marcha destruye todos esos avances, politiza la impartición de justicia y somete a la Corte a los intereses de un solo partido. Las formas con las que el oficialismo ha impuesto su iniciativa, con mentiras, extorsiones y fraudes a la Constitución, dibujan de cuerpo entero un proyecto político que desprecia la ley, la división de poderes y finalmente la democracia, que también a lo largo de todo el texto utilizan esta frase que a Dani le gusta mucho, la joven democracia o la democracia joven, la manera en cómo suelen decir que estamos viviendo apenas la democracia en pañales.
La eliminación de organismos autónomos continúa, la ampliación de la prisión preventiva oficiosa, la desaparición del derecho efectivo a la transparencia, la cooptación de las Fuerzas Armadas y la captura del Poder Judicial, todas ellas acciones emprendidas por el partido gobernante, dejan al descubierto que la transformación buscada por Morena consiste en acabar con la joven democracia mexicana y construir en su lugar un régimen tiránico. Esto es el resumen de toda una sarta de cosas que deja en el texto Ernesto Zedillo Ponce de León y en donde, como ya ustedes escucharon, se pueden caer cada uno de estos argumentos y cada una de estas líneas en 2 segundos, recordándole todo lo que hizo, no nada más Ernesto Zedillo, sino todos estos gobiernos antecesores del PRI y también del PAN. Sí, es que a mí me da mucha risa esa frase de nuestra joven democracia porque pues, ¿hasta cuándo iba a dejar de ser joven? O sea, nunca, para ellos siempre iba a ser joven e incipiente, o sea, no querían que creciera nunca o que la gente la creciera con este empoderamiento que tiene ahorita, o sea, porque eso es lo que los ha descolocado, ¿no? De que la gente sea más allá de Morena incluso, o sea, es la gente la que está ahorita tomando el control. Lo de los errores de la reforma del Poder Judicial los hemos documentado, las críticas se han discutido, el tema ha estado en las mesas de análisis, o sea, eso tiene que estar. Lo que hemos estado dando a conocer en las últimas semanas, de que ya es un hecho, de que hay al menos candidatos que no son idóneos, que tienen acusaciones serias en las que el tribunal se tiene que meter para, si se puede, cancelar, si se demuestra las acusaciones, cancelar las candidaturas, o sea, eso es real. Pero, o sea, la gente es la que está diciendo, hay 20 candidatos, vamos sobre esos porque esto tiene que salir bien. Hay el texto de Ernesto Zedillo, el de Letras Libres, señala que no hay ni una sola vía en la que la reforma salga bien, en la que la votación salga bien. Que todo lo que se emane de esa reforma que se aprobó es negativo, que va a afectar al país. O sea, pero como estábamos, no es como que eso fuera garantía de que llevara al país a buen puerto. O sea, y esa es la parte que les ha faltado. O sea, nunca, no solamente en esto del Poder Judicial, en todo, les ha faltado a ese grupo la autocrítica. Nunca han reconocido que ellos han formado parte de todo ese problema, que ellos cometieron errores. Por eso nos genera este shock escuchar y leer a Ernesto Zedillo sintiéndose el experto, el expresidente que hizo bien las cosas, tanto que es capaz de años después venir a decir así se hacen las cosas y alertarnos de posibles riesgos. ¿Por qué? Porque le falta eso. Digo, a quien se lo compre ya su problema, pero todos los demás que sabemos todo lo que arrastra este hombre, pues claro que nos causa mucho conflicto ahorita que se quiera vender como un nuevo intelectual y un político que al que debemos escuchar y al que debemos comprender, ¿no? El del que tenemos que tomar el consejo. Entonces, les hace falta esa autocrítica porque no son capaces de decir, bueno, a lo mejor no estoy de acuerdo con la reforma, pero como está el Poder Judicial, tampoco es como la situación perfecta. Uh-huh. ¿Por qué no lo van a reconocer? Porque eran los beneficiados, porque se van a contradecir ahí. Entonces, es el problema en el que han caído todos ellos. Entonces, por más que ahorita sientan y estén impulsando estos textos de Ernesto Zedillo, en máximo 2 semanas se les va a volver a caer, porque aunque la presidenta dice es que tienen que poner a Zedillo porque no pueden poner a Marco Cortés, a Alejandro Moreno Cárdenas, perdón, pero Ernesto Zedillo está al mismo nivel bajo que esos 2 politiqueros. Tuvimos la poca fortuna de que fuera presidente de México, pero ese hombre priista de escritorio, ese hombre tan gris, arrastra una cantidad de casos terribles, impunes, que me lleva al otro tema. O sea, está excelente que la presidenta enliste y le eche en cara esta frase de si tantas ganas tiene de hablar, hay temas de los que queremos hablar, pero sería todavía más importante retomar un asunto 2 niveles arriba y decir, se les tiene que llamar a justicia porque todo eso que enlistó la presidenta son casos impunes, ¿no? Que también siguen en la impunidad justo porque hay también una tendencia de ella que sigue del expresidente Andrés Manuel López Obrador de no enjuiciar expresidentes. ¿Cuándo se le ha citado para hablar del FOBAPROA y de su aprobación? ¿Cuándo se le ha citado para hablar de Acteal? ¿Cuándo se le ha citado para hablar de Aguas Blancas?
¿Cuándo se le ha citado para hablar de los ferrocarriles y de la puerta giratoria en la que él cayó? O sea, todo eso es impunidad y todos esos son casos que se podrían llevar ante la justicia, pero también nos quedamos ante un nivel de declaraciones, ¿no? De sí lanzar estos fuertes reclamos que son 100% válidos, pero están también las condiciones para poder subirlo un poco más allá, para ir un poco más allá. Sin embargo, ahí pues tampoco hay voluntad política. Sí, ya también sabemos cuál es la respuesta que da en ese tono la presidenta Claudia Sheinbaum, como lo hizo en su momento el expresidente Andrés Manuel López Obrador, de decir, bueno, pues ustedes pudieron haber aprobado este enjuiciamiento a los expresidentes, ustedes lo tuvieron en sus manos, no pasó. Y ya con eso pareciera que se cierra ese capítulo y ya no podemos regresar a ello. Situación que ahora nos lleva todavía a que personas de este tipo como Ernesto Zedillo se sientan tan impunes en estos casos que con ese valor de decir, bueno, pues si entonces el presidente, la presidenta en turno no me van a llevar a un enjuiciamiento, no me van a reclamar nada de estos temas, pese a que muchos de nosotros ya sabemos todo lo que sucedió. También recordemos, hace unos meses estábamos hablando de un aniversario más, recuerdo del error de diciembre, ¿no? Todo lo que pasó, todo lo que conllevó para las economías de nuestras familias mexicanas, todo lo que se tuvo que vivir en ese momento después de un desgaste por la entrada del neoliberalismo y todo lo que habíamos estado viendo ya desde Carlos Salinas de Gortari. Con Ernesto Zedillo se vinieron a terminar concretando que sí, en efecto, estos gobiernos están apoyando únicamente a ciertos sectores de la sociedad, como en su caso lo vimos con el Fobaproa, y al final dejaron a millones de mexicanos que empezaron a vivir momentos de pobreza, que ahora en este momento estamos viendo cómo se han rescatado a varias personas de esta pobreza, en la cual durante muchísimos años estuvieron hundidas, y esto es gracias también a las políticas que se empezaron a poner desde ese entonces. Es bueno siempre recordar y siempre también nosotros tener en la mente todo lo que sucedió durante ese sexenio, pero sí, coincido contigo totalmente, ¿no, Dani? Tiene que ir más allá este tema, porque si no, así nos vamos a quedar en dimes y diretes, en declaraciones en las cuales sí, al final nosotros también vamos a tomar una postura en la cual quizás no vamos a emitir un voto hacia personas que estén ligadas a este tipo de sucesos, pero lo que es muy cierto también es que se deben de ejercer acciones para que ya se elimine esta impunidad que existe en torno a varios presidentes, a varios políticos, a toda la red de gente que estuvo trabajando ahí con ellos, porque no, de que no se trabajó solo en su momento Ernesto Zedillo, no lo hizo, tampoco así pasó con Carlos Salinas de Gortari y en su momento también con los partidos de Acción Nacional. El año pasado le decíamos, cuando vinieron todos estos comentarios por parte de Ernesto Zedillo para denostar todo el trabajo que se estaba haciendo con los cambios al Poder Judicial, a quien, sin embargo, nuestro jefe de investigaciones, Álvaro Delgado, hablaba sobre la crisis conocida como el error de diciembre, que devastó esta economía de México y de sus familias. Además, exhibió ese falso milagro en donde sí se generó cambios políticos y aunque la misma política económica se extendió todavía hasta el 2018, lo que hemos estado platicando. Vamos a ver el siguiente video en donde justamente se habla de todo lo que detonó Ernesto Zedillo Ponce de León, un análisis de Álvaro Delgado. En 1988, Carlos Salinas de Gortari asumió la presidencia de México y marcó el inicio de un modelo neoliberal en el país. Durante su administración, se llevaron a cabo privatizaciones masivas de empresas públicas, incluyendo el sistema bancario, con el objetivo de modernizar la economía. Para 1994, el modelo neoliberal parecía exitoso, con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y el ingreso de México a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Sin embargo, tras una serie de crisis políticas y económicas, este modelo colapsó, afectando profundamente al pueblo mexicano. Uno de los pilares del gobierno de Salinas fue la privatización de más de 1,000 empresas públicas. Entre ellas, los bancos nacionales fueron vendidos a empresarios cercanos al poder, generando una concentración de riqueza sin precedentes. Sin embargo, esta estrategia dejó al país con un sistema financiero frágil y mal administrado. Cuando los bancos enfrentaron problemas durante la crisis de 1994, sus pérdidas afectaron directamente a los ahorradores y a la población en general.
mientras las ganancias privatizadas beneficiaron solo a unos pocos. El 20 de diciembre de 1994, apenas 3 semanas después de que Ernesto Zedillo asumiera la presidencia, el peso mexicano sufrió una macrodevaluación que marcó el inicio del llamado error de diciembre. La deuda externa vencida alcanzaba los 29,000 millones de dólares, mientras que las reservas internacionales eran apenas de 6,000 millones, lo que provocó el desplome del peso en más del 100%. Este colapso generó una contracción del PIB del menos 6.9% en 1995, la más grave desde la Gran Depresión de 1929, y dejó a millones de familias mexicanas en la pobreza. Para enfrentar la crisis, Zedillo implementó un rescate financiero mediante el Fondo de Protección al Ahorro Bancario, FOBAPROA, convirtiendo las deudas privadas de bancos y grandes empresarios en deuda pública. Este rescate, financiado con recursos públicos, dejó a los mexicanos con una deuda que hasta hoy sigue pesando en las finanzas del país. Mientras los bancos y empresarios fueron salvados, millones de trabajadores perdieron sus empleos y sus ahorros, aumentando la desigualdad social y el descontento popular. La devaluación del peso y el desplome de las reservas internacionales no solo afectaron a las finanzas nacionales, sino también al bolsillo de los mexicanos. 1 millón de trabajadores fueron despedidos y cientos de empresas cerraron sus puertas. Además, el rescate financiero requirió préstamos internacionales de 20,000 millones de dólares del gobierno de Estados Unidos, 10,000 millones del Fondo Monetario Internacional y 7,800 millones del Banco de Pagos Internacionales, entre otros. Estas cifras reflejan la magnitud de una crisis que cambió el rumbo económico y social del país. Las decisiones tomadas por los gobiernos de Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo durante la implementación del modelo neoliberal y la gestión del error de diciembre dejaron un impacto duradero en México. Las privatizaciones y el colapso económico no solo empobrecieron a millones de mexicanos, sino que también consolidaron un modelo que priorizó a las élites económicas sobre el bienestar del pueblo. A 30 años de distancia, los efectos de estas políticas siguen marcando la historia económica y social del país, evidenciando la necesidad de modelos más equitativos y sostenibles. Como le decíamos hace unos minutos, vamos a hablar de este tema en nuestra mesa de Versus a las 11 del día. Vamos a estar sus servidoras junto con Alina Duarte y Meme Yamel para hablar sobre esta nueva situación, el nuevo regreso de Ernesto Zedillo Ponce de León.